¿Sabía usted que el agotamiento de su equipo directivo le está costando en promedio un 15% de su facturación bruta mensual? No es solo falta de café, pereza o falta de compromiso. El problema es puramente fisiológico y está ocurriendo dentro de las arterias de sus empleados clave. Los dos verdugos silenciosos de su rentabilidad ahora mismo se llaman hipoxia ejecutiva y congestión de desechos metabólicos. Por no atender la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre de su equipo, usted está pagando sueldos completos por cerebros que después de las 2 de la tarde operan a la mitad de su capacidad. Imagine la historia de Ricardo. Ricardo es su director de operaciones, el hombre que conoce cada engranaje de su empresa. Son las 6 de la tarde de un martes crítico. Están en medio de una negociación para adquirir un nuevo competidor o cerrando un contrato de exportación masivo. Ricardo lleva 10 horas trabajando. Usted lo ve frente a la pantalla con los ojos vidriosos, frotándose las sienes. Usted confía en él, pero en ese momento Ricardo comete un error. Un error de cálculo en una cláusula de costos o una omisión en el análisis de riesgos que meses después le costará a su empresa cientos de miles de dólares. Usted podría pensar que Ricardo necesitaba vacaciones o que ya no rinde como antes, pero la realidad es que el cerebro de Ricardo estaba literalmente quedándose sin combustible, al igual que una planta de producción se detiene si los camiones de materia prima no llegan a tiempo o si la basura se acumula en los pasillos impidiendo el paso. El cerebro de un profesional en una jornada de 12 horas se bloquea cuando el flujo sanguíneo no es capaz de retirar las toxinas y entregar oxígeno fresco. Ese error de Ricardo no fue falta de talento, fue un fallo en la logística interna de su cuerpo. Y ese fallo es lo que hoy vamos a aprender a solucionar para que su empresa no vuelva a pagar el precio de la fatiga crónica. Mucho gusto, soy Laura y mi misión es ayudar a empresarios como usted a ver el bienestar no como un beneficio amable para el empleado, sino como una estrategia de optimización de activos. He pasado años analizando cómo la salud ocupacional impacta directamente en el balance general y la competitividad. Sé que para usted el tiempo es dinero y que cualquier sugerencia de salud debe venir acompañada de un porqué empresarial. Hoy no vamos a hablar de la relajación ni de masajes. Vamos a hablar de bioquímica aplicada al alto rendimiento y de cómo un aminoácido llamado L-arginina puede ser el mejor aliado de su flujo de caja. Usted entiende perfectamente lo que es un cuello de botella en su cadena de suministro. Sabe que si una tubería es demasiado estrecha, por más presión que usted ponga al inicio, al final solo saldrá un goteo. En el cuerpo humano, ese sistema de tuberías son los vasos sanguíneos. Después de 8, 10 o 12 horas de estrés, cafeína y sedentarismo frente al escritorio, esos vasos se contraen, se vuelven rígidos y estrechos. Es aquí donde entra la L-arginina. La L-arginina es un aminoácido que al entrar al sistema se convierte en un gas llamado óxido nítrico. Este gas tiene una función única, es el jefe de logística de sus arterias. Su orden es clara, vasodilatación. En términos de negocios, la vasodilatación es como ampliar una carretera de 2 carriles a una superautopista de 6 carriles justo en la hora pico de producción. ¿Qué sucede cuando ampliamos esas carreteras en el cuerpo de sus directivos y en el suyo propio? Suceden 3 cosas que impactan directamente su rol. Primero, eliminan la neblina mental. El cerebro es el órgano que más energía consume, pero no tiene capacidad de almacenamiento. Depende totalmente de lo que el flujo sanguíneo le entrega segundo a segundo. Si usted mejora la vasodilatación mediante la L-arginina, está garantizando que el oxígeno llegue a la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones estratégicas, con la misma potencia a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. ¿Cuánto vale para usted una decisión acertada tomada al final del día en lugar de una decisión mediocre basada en el cansancio? Segundo, reducimos el presentismo. El presentismo es ese fenómeno donde el empleado está físicamente en su puesto, pero su mente ha dimitido. Hace horas porque su cuerpo no puede más. La L-arginina ayuda a que el sistema circulatorio retire el lactato y el amoníaco, que son los desechos industriales que generan el esfuerzo mental. Al limpiar la zona de trabajo celular, la fatiga crónica se reduce. Usted deja de pagar por una silla ocupada y empieza a recibir el valor real del talento que contrató. Tercero, protegemos su activo más valioso. Usted sabe que reemplazar a un gerente de alto nivel puede costar hasta 2 años de su salario anual entre reclutamiento, capacitación y pérdida de productividad. La fatiga crónica es la antesala del burnout y de problemas cardiovasculares serios.
La L-arginina no es solo un suplemento de energía, es un seguro de mantenimiento para sus líderes. Es evitar que el motor de su empresa se funda por falta de lubricación y refrigeración adecuada. Ahora, es posible que usted se pregunte, ¿por qué no basta con una taza de café? La respuesta es simple. El café es un préstamo de energía con una tasa de interés usuaria. La cafeína estimula el sistema nervioso y a menudo causa vasoconstricción, es decir, estrecha las carreteras mientras le pide al motor que vaya más rápido. Es la receta perfecta para el desastre a largo plazo. La L-arginina, por el contrario, no es un estimulante, es un optimizador de infraestructura. No le da energía falsa, sino que permite que su energía natural fluya sin obstrucciones. ¿Se ha detenido a pensar por qué su equipo parece perder la chispa después de almuerzo? ¿O por qué las reuniones de la tarde suelen ser circulares y poco productivas? No es falta de liderazgo, es un problema de flujo. Si usted introduce la optimización de óxido nítrico en la rutina de sus profesionales de alto nivel, está instalando un turbo en su organización. Muchos gerentes ven la suplementación o la nutrición como algo personal del empleado. Pero piense en esto, si usted tuviera una flota de camiones, ¿dejaría que cada conductor le pusiera el combustible de menor calidad que encuentre solo por ahorrar unos centavos, sabiendo que eso dañará el motor y retrasará las entregas? Claro que no. Usted exigirá el combustible premium para proteger su inversión. Entonces, ¿por qué permite que su equipo directivo trabaje con un sistema circulatorio congestionado y deficiente? Implementar pequeñas estrategias de salud laboral como fomentar el uso de optimizadores circulatorios o mejorar la hidratación tiene un costo insignificante comparado con el beneficio. Estamos hablando de una inversión de unos pocos dólares al mes por empleado que puede traducirse en horas extra de alta productividad real, no de calentar el asiento. Usted quiere una empresa ágil, ¿verdad? Una empresa que reaccione rápido a los cambios del mercado, pero una empresa es tan ágil como lo sean los cerebros de las personas que la dirigen. Si sus cerebros están atascados en el tráfico de una mala circulación, su empresa será lenta, pesada y propensa a accidentes financieros. La L-arginina es especialmente crítica para el profesional que hoy viaja constantemente, que tiene escenas de negocios pesadas y que duerme menos de lo ideal. El suplemento definitivo contra la fatiga crónica, diseñado para profesionales que buscan energía y rinde al máximo cada día. L-arginina, el suplemento definitivo contra la fatiga crónica, diseñado para profesionales que buscan energía y rinde al máximo cada día. L-arginina, el suplemento definitivo. Permitiendo que la sangre, que es el capital del trabajo de la biología, llegue a donde necesita. Usted no necesita ser médico para entender esto, solo necesita ser un buen administrador de recursos y el recurso humano es por definición biológico. Ignorar la biología de su equipo es como ignorar las leyes de la gravedad al construir un edificio. Puede que funcione un tiempo, pero eventualmente se vendrá abajo. ¿Cómo puede empezar a aplicar esto hoy mismo? No se trata de obligar a nadie, sino de educar. Empiece por usted mismo, pruebe la diferencia en su propia claridad mental tras optimizar sus niveles de óxido nítrico. Note cómo esa sensación de cerebro pesado al final del día empieza a desaparecer. Cuando usted vea los resultados en su propio desempeño y en su propio estado de ánimo, entenderá que no es un gasto, es la inversión con mayor retorno que ha hecho en mucho tiempo. Mire a su alrededor en la próxima reunión, observe los rostros de su equipo, busque los signos de fatiga crónica, los hombros caídos, la falta de contacto visual, la lentitud en las respuestas. No vea eso como un defecto de carácter, véalo como un problema de infraestructura que usted tiene el poder de resolver. Al proporcionar o incentivar el uso de suplementación inteligente como la L-arginina, usted está diciendo, valoro tanto su talento que voy a darle las mejores herramientas para que lo proteja. En conclusión, la fatiga crónica no es un destino inevitable del éxito, es simplemente un síntoma de una logística interna ineficiente. La L-arginina y la vasodilatación son la clave para desbloquear ese potencial que ya está ahí, pero que está atrapado detrás de arterias contraídas y falta de oxígeno. Usted tiene la capacidad de transformar su oficina en un centro de alto rendimiento si deja de ver la salud como un costo operativo y empieza a verla como la base de su competitividad. Si este enfoque le ha abierto una nueva perspectiva como gestionar su negocio y su equipo, le aseguro que esto es solo la punta del iceberg. Podemos transformar radicalmente la cultura de su empresa si empezamos a aplicar la ciencia a la productividad real. Si desea recibir más estrategias de este tipo, diseñadas para el mundo corporativo y con una visión clara de rentabilidad, le invito a que se suscriba a nuestro contenido. Comente abajo. ¿Había escuchado antes sobre el impacto del óxido nítrico en la toma de decisiones? ¿O quizás ha notado cómo la fatiga de su equipo ha afectado algún proyecto importante? Estoy aquí para leerlos y para que juntos construyamos empresas más prósperas, saludables y sobre todo imparables.
Recuerde que un equipo oxigenado es un equipo que gana. Usted tiene la visión. Ahora dele a su cuerpo y al de su mente el combustible para alcanzarla. Nos vemos en el próximo video para seguir optimizando su camino al éxito. Muchas gracias por su atención y por su liderazgo.